Bienvenidos nuevamente, como siempre les saluda su amigo Víctor y Yanina, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Nuevamente en esta sección reciente ya el capítulo 2 de Mate Datos, en honor a esta bebida típica que Yanina trae por ahí, el mate. Decidimos llamarlo así porque, bueno, es una sección en la que Yanina nos estará acompañando y estaremos presentando varios ejercicios, información sobre el mundo de los datos que seguro les va a encantar. Y el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos preparado, Janina? Cuéntanos. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Cómo andan todos? Buenísimo. Mira, vamos a ver hoy algo genial que son las coincidencias aproximadas o las coincidencias difusas. Vamos a ver algunos casos en Power Query, en Power BI, en Excel. O sea, la idea es mostrar qué alternativas tenemos para poder combinar ciertos archivos o combinar columnas cuando tenemos datos que no son exactamente iguales. Entonces, sorprendentemente tenemos como varias opciones para hacerlo cuando no, cuando es aproximada la coincidencia. Así que vamos a ver todos los casos que tenemos, ¿te parece? Excelente. De hecho, va a ser la parte numérica cuando las aproximaciones son numéricas y también cuando las aproximaciones son textos, ¿vale? Ya les mostraremos dos ejercicios, va a mostrar Janina, dos les voy a mostrar yo y bueno, espero que pues sea de su agrado. Si quieres, Janina, venos compartiendo tu pantalla y vamos a comenzar con la función buscar v y yo les voy a mostrar posteriormente cómo se hace eso mediante la función buscar x. Y bueno, son prácticamente el mismo resultado, pero ya saben que estas dos funciones, que buscar x es como la evolución de esta función buscar v. Pero vamos primero con buscar v con Janina. Exacto. Bueno, vamos con lo clásico de lo clásico de lo clásico, el buscar B. Esto es un caso de negocio real que me pasó hace un tiempito y lo solucioné con un buscar B. Es algo muy sencillo, pero bueno, en la práctica del día a día a veces uno no se puede confundir o puede pensar, intentar buscar soluciones como súper avanzadas cuando un buscar B te lo soluciona enseguida. Claro. Este es el caso en donde hay una evaluación de rendimiento de un equipo de ventas en donde, según el cumplimiento de sus objetivos, va a haber un sueldo variable. O sea, los empleados tienen un sueldo fijo y tienen un porcentaje de sueldo que es variable. El tema es que, bueno, según el porcentaje de cumplimiento es lo que le van a pagar del sueldo variable, pero no es directamente proporcional esto. Sino que, por ejemplo, si el objetivo se cumple entre un 0 y un 50%, el sueldo variable queda en cero. O sea, no hay sueldo variable. Ahora, si se cumple entre un 51 y un 74%, se le paga un 50% de su sueldo variable, ¿sí? O sea, más allá de que haya superado el 50% del cumplimiento, aún así queda fijo en 50%. Y después está el caso, entre 75 y 100%, se le paga exactamente lo mismo de sueldo variable, y como la idea es incentivar al empleado que supere sus objetivos siempre, a partir del 101% el sueldo variable aumenta en una mayor proporción. Por ejemplo, si hizo un 110% de cumplimiento de sus objetivos, el sueldo variable se le va a pagar un 115%. Es un caso sencillo, está genial, pero en el momento de analizar justamente cuánto es el cumplimiento y cuánto se le va a pagar de sueldo variable, ahí como que se complica un poquito más. Por ejemplo, tenemos objetivos de productos. Cada producto tiene una ponderación en ese objetivo. En este caso, bueno, si la ponderación suma un 100% y hay un objetivo numérico de cantidad de unidades. Y acá vemos, bueno, que en este vendedor, por ejemplo, tuvo diferentes resultados. Por ejemplo, para el producto A, el objetivo era 2.000 unidades, 2.200 es lo que vendió, y tenemos que calcular el cumplimiento. Así que, bueno, dividimos lo que vendió, dividido el objetivo, y le decimos esto es un 110%. Pero ¿qué pasa? En la totalidad de sus objetivos, este producto puntualmente tiene un 60% de ponderación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar esto por la ponderación. Eso me queda que es un 66% de cumplimiento. ¿Esto qué es? Para que la suma de todos los objetivos me dé el 100%. ¿Qué pasa? Como en algunos objetivos, en realidad en todos, cumplió por sobre el dato que había como en objetivo justamente, en este caso el porcentaje de cumplimiento es el 123,81%. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una función en donde me busque este 123% en el porcentaje de cumplimiento para ver el sueldo variable. Lo que uno haría habitualmente es buscar B. Entonces hace buscar B, valor buscado es este,
matriz buscada, bueno, en todo esto, estas dos columnas, y que me traía como resultado 2, 0, que es lo que uno está acostumbrado a poner, que es falso, y no me da. Y ahí te pones a pensar, bueno, ¿por qué esto no me da? Y es justamente porque en realidad el total del cumplimiento es 123,81. Y en el listado que nosotros tenemos para buscar el cumplimiento, 123,81 no lo tenemos. Tenemos 123 y tenemos 124. Si es acá un caso puntual, nosotros podemos venir acá y buscarlo a mano, pero no es la idea. Lo que podemos utilizar es buscar B o buscar V, pero con coincidencias aproximadas. Y eso es justamente el último argumento, que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo estoy acostumbrado a poner falso, que es el 0, pero uno puede poner verdadero y en el verdadero justamente está la coincidencia aproximada. Lo que va a hacer esto es buscar el anterior más próximo al número que nosotros estamos entregándole como argumento, ¿sí? Entonces, si nosotros le estamos entregando 123,81 y tenemos 123 y 124, va a buscar el anterior más próximo, o sea que nos va a tirar, o sea, va a buscar el 123. Entonces, acá lo que le podemos poner es verdadero o el número uno, que es lo mismo. Entonces, fíjense, apa, 134,50. No me dio. A ver. Ah, sí, en realidad 134,50 vamos a ver acá. Porque acá tiene coma y yo no lo había visto. Acá está. 134,50. Entonces, busca el anterior. Me asusté. Busca el inmediatamente anterior. Entonces, si yo le doy como argumento que tiene que buscar el 123,80 y pico, va a buscarme aproximadamente el anterior inmediato, que es 123. Entonces, lo que se le va a pagar de sueldo variable a este vendedor va a ser 134,5%, que es el dato que tenemos acá. Entonces, es una forma súper sencilla con una función que conocemos todos, que es buscar B, de buscar, en este caso, cuando tenemos números, coincidencias aproximadas. No tenemos el dato 123,81 perfecto. Tenemos uno similar arriba y uno aproximado abajo. Entonces, lo que hace buscar B cuando ponemos como último argumento verdadero, que es coincidencia aproximada, es buscar el inmediato anterior. Entonces la idea de esto es, bueno, con una función súper sencilla que conocemos todos, tener una primera aproximación a lo que es una búsqueda de una coincidencia aproximada. ¿Tenemos otras formas para hacer lo mismo? Sí, y las vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Así es, Janina, muy bien. Un buen ejemplo para utilizar este tipo de conceptos, porque como bien dice Janina, muchas veces es necesario buscar números, pero no siempre van a coincidir, sino que vamos a tener que manejar determinados rangos para encontrar en qué rango se encuentra este número y poder dar un resultado. ¿Vale? Ahora Exacto. yo les voy a mostrar cómo podemos hacer esto, pero mediante la función buscar X, ¿vale? Que es la variante de esta función que nosotros, yo creo que es de las primeras funciones, Janina, que conocemos en Excel, como que nos impresionan. Obviamente conocemos las básicas, suma, contar, promedio y demás, pero la primera vez que yo vi esta función, a mí me impresionó la capacidad que tiene para buscar información y traernos datos a través de esa mecánica que utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ahí de 2019-20, Microsoft dice, ahora también, además de buscar V, vamos a tener buscar X. Yo la principal importancia de esta nueva buscar X es que anteriormente para buscar datos a la izquierda con buscar V no se podía y había que hacer malabares por ahí con índice y coincidir y poder hacer esa actividad. Sin embargo, en este caso, buscar X pues ya nos permite hacer esto de manera mucho más sencilla porque nos quita el tema de seleccionar toda una matriz, sino simplemente seleccionando columnas independientes nos permite dirigirnos hacia la derecha o a la izquierda. Pero bien, vamos al caso ahora con buscar X, que es prácticamente lo mismo que hizo Janina, pero con los argumentos de esta función. Vean que de este lado vamos a hacerlo grandotote aquí que tenemos oportunidad en este archivo. Vamos a hacerlo así. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Resulta que dentro de la empresa donde yo estoy trabajando hay un incentivo porque se ha notado que tenemos muchos gastos últimamente. Cada una de las áreas en estos gastos indirectos ha derogado demasiado dinero. Entonces han decidido que quien tenga menos gastos
les van a aplicar una sanción, por ejemplo, por así decirlo, o un incentivo, dependiendo, con base en los gastos que tengas. Si tienes como área de 0 a 100,000, te van a dar un incentivo del 5%. Si tienes gastos de 100,000 a 200, aumenta el porcentaje. Yo creo que en este caso sería más bien la sanción, porque si no, sería al revés el razonamiento. Si te vas a los gastos de 200 a 300,000, te sancionarían con 9%. Y si te pasas de la raya entre 600 700,000, pues bueno, te van a sancionar con un 20%. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va todo esto? Con el afán de incentivar el ahorro dentro de la organización, pues yo tengo los siguientes resultados. Por aquí vamos a ponerle área. Y esta área, finanzas, por ejemplo, tuvo 525,000. Como decía Yanina, yo puedo ir y a simple vista decir, pues ¿entre dónde está 525? Entre 500 y 600. Pues aquí toca 17%. Pero imagínate que esto yo lo haga manual, pues va a estar horrible, ¿no? De plano, si son muchas áreas o si son muchos niveles de gastos, pues entonces va a ser terrible. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de esta función? No varía tanto el proceso, solo es que la función buscar X tiene más argumentos. Mira, ahora no cambia, valor buscado, pues vamos a buscar estos 525. ¿En qué matriz? Lo vamos a buscar aquí, en los gastos mínimos. O podría ser los gastos máximos. Todo depende del contexto que tú quieras tener. Ahora dice, ¿cuál va a ser la matriz de vuelta? La matriz de vuelta va a ser esta sanción, que sería el porcentaje. ¿Para qué? Para que con base en el valor que nosotros tengamos podamos determinar qué nos corresponde. Después me dice, si no se encuentra, es decir, si no hay ningún valor correspondiente o cercano, aproximado a ese monto, pues yo le voy a decir que me dé celda en blanco, comillas, comillas, sin espacio, eso representa celda en blanco. Y viene aquí la parte importante. En buscar V teníamos coincidencias exactas y coincidencias aproximadas. Por aquí tenemos coincidencia exacta o el siguiente elemento menor, coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor. Como en este caso nosotros estamos tomando los valores mínimos, si yo aquí selecciono el siguiente elemento menor, que sería -1, hasta ahí puedo cerrar la función y me dice, para 525,000 correspondería 17%. ¿Por qué? Porque este monto se encuentra entre 500 y 600 y entonces le corresponde este monto. Pero si yo quisiera el siguiente elemento mayor, observen que yo puedo seleccionar coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor y me brincaría al siguiente porcentaje, cosa que para nuestro ejemplo no es, ¿vale? Ahí está, 20%, pero en nuestro caso, sepan ustedes que también lo podemos hacer aquí, porque ahora ya se separan esos argumentos. En este caso, entonces, yo voy a ponerle coincidencia exacta o el siguiente elemento menor. Cerramos la función y listo. Para esos 500,000 nosotros tenemos 17%. Vamos a hacer otro ejemplo, que en este caso mantenimiento gastó 350,000. Para este caso nosotros tenemos que 350 se encuentra en este rango entre 300 y 400, donde la sanción debería ser del 12%. Entonces, vamos a ponerle igual, buscar X, el valor buscado es este, la matriz buscada, vamos a hacer un ejemplo al revés. Ahora voy a tomar los gastos máximos para encontrar para encontrar en qué parte de ese rango se encuentra. Solo que ahora estoy tomando el límite máximo de estas funciones, de estos valores, para poder encontrarlo. Le decimos que la matriz de vuelta, en este caso, va a ser el porcentaje. Si no se encuentra, le digo dame celda en blanco. Y la coincidencia, observen qué pasa si yo le pongo el siguiente elemento menor, como en la anterior. Pues resulta que me lleva al elemento menor, pero del 9%. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando los valores máximos y si me voy al menor, pues el menor corresponde al 9%. Entonces, si selecciono los valores máximos, aquí será al revés.
aquí tengo que seleccionar la coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor. Y es así como me va a dar el porcentaje correcto. Es 12%. 350,000 se encuentra en este rango de 300, entre 300 y 400 y su rango sería el 12%. Entonces, si yo aquí, déjenme ver si no tenía que fijar algo, creo que sí. Vamos a fijar esto. Vamos a fijar esto y esto. Creo que así, con esta función ya si la jalo, nos vamos acá. Me dice que contabilidad con 622,000 es correcto, se encuentra entre 600 y 700, corresponde un 20% de sanción. Y administración que apenas llegó a 90,000, pues el valor más bajo, 90,000 se encuentra entre 0 y 100,000 y corresponde una sanción del 5%. Entonces, mediante esto, ustedes ya tienen los dos contextos. Esta un poquito más, no compleja, pero tiene más opciones de qué hacer para encontrar los valores. Como les decía, en buscar V es exacta o aproximada y se acabó. Aquí tenemos más elementos, más argumentos que configurar, pero por eso es que ha sido como la evolución de la función buscar V, porque contiene argumentos que nos permite ampliar el rango de alcance para poder obtener diferentes resultados a través de buscar X. ¿Vale? Así que, bien, esa es Qué la genial. parte de coincidencias aproximadas, Janina, que tenemos con buscar X. Buenísimo. Cada día se reafirma más que buscar X es la evolución de buscar B. Ya hay que empezar Sí. a dejarlo de un lado, buscar B, Pero ¿sabes pobrecito. qué nos pasa a todo, Janina? Que aunque tenemos buscar X, y no sé si te pase, yo conozco varias personas que me han dicho lo mismo, y a mí me pasa, que seguimos sintiéndonos cómodos con buscar V, y la seguimos utilizando, y a veces solo cuando sí se requiere como algo más complejo, o buscar a la izquierda, por ejemplo, sí nos vamos a buscar X, pero todos dentro de Excel seguimos siendo muy felices con buscar V. A mí me pasa que cuando descubrí buscar X me encantó, pero me enamoré y la empecé a usar todos los días, hasta que tuve que explicar cosas a equipos de trabajo en donde no tenían la última versión de Excel y le empecé a También. mostrar y no me sale, a mí no me aparece y ahí tuve que como ir un paso para atrás. Pero a ver, es la evolución, está espectacular, a mí me Sí, encanta. así es. Creo que quité mi pantalla, pero voy de nuevo porque ahora Dale. entonces toca lo siguiente. Ya les mostramos la parte numérica y ahora vamos a revisar la parte de textos. Cuando los textos vienen mal, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, vamos a compartir otra vez. Porque esto es bien común, Janina. Esto es tremendamente socorrido, ¿sí? Regularmente cuando varias personas meten mano a un archivo, a una captura, y no tenemos la conciencia o no conocemos sobre la importancia de registrar bien los datos. Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital, Janina, te cuento antes, y teníamos una base de datos donde capturábamos todas las cirugías que se hacían diariamente. Y las personas de administración, las capturistas, pues ponían doctor Chávez. Dr. Chávez. Dr. Chávez, Dr. Chávez, doctor Ernesto Chávez. Colocaban los nombres de los médicos como les venía en gana. ¿Por qué? Porque al final, pues estaban describiendo que era de determinado doctor. Pero no entendían que cuando había que analizar esa información, pues yo iba a tener para el mismo doctor tres o cuatro conceptos. Y eso de estar arreglando la información tal y como viene, pues genera mucho, mucho tiempo, ¿no? A la hora de procesar esa transformación de datos. Lo mismo pasa en este archivo que tienen en pantalla. Resulta que yo tengo por aquí un listado de países, Argentina, Brasil, Chile, todos ellos, su abreviatura, su población y su Producto Interno Bruto. Datos inventados, ¿vale? No se preocupen si algo no les cuadra. Eh, y de este lado, nosotros comenzamos a capturar cada que había un movimiento dentro de estos conceptos. Y por ejemplo, alguien dijo, si yo coloco CH, la gente va a entender que es Chile. Por aquí a alguien se le fue un error de ortografía y Argentina lo colocó con J. Aquí alguien seguro que se le fue ahí una letra y en lugar de Argentina puso Argentna, ¿no? Colombia, pues se les hace fácil decir
Colombia, que es col, y ya sabe, la gente va a saber que es Colombia. Pero todo esto son un montón de errores. Y entonces, cuando yo quiera arreglar esto, analizarlo, pues voy a tener, por ejemplo, col, voy a tener Colombia, Argentina, Argenta, Argentina con J, y entonces esto se va a hacer un caos para el pobre del analista, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Yo he visto mucha gente, Janina, que lo que hace, agarra y dice, ah, bueno, pues lo filtro, no se preocupen, y pues creo que hasta ahí le puedo dar. Y le escribo o me voy a la celda que, que esté correcta y vámonos. Me lo barro todo y corrijo esto. Pero esto que puede hacerse de esta manera, no es lo ideal porque te va a llevar mucho tiempo. Imagínate una base de datos con, no sé, con 200,000, 300,000 registros y con 100, 200 conceptos de estos. Hacerlo manual va a ser caótico, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos? ¿Vale? Janina les va a mostrar Power Query, que es una maravilla, es lo más hermoso que yo he visto para poder arreglar este tipo de cosas. Pero yo les voy a mostrar una herramienta reciente, de la cual también nos gusta mucho hablar en este canal, que tiene que ver con inteligencia artificial. Y es de este complemento una función muy buena y muy útil que se llama GPT Match, que lo que nos permite es con base en una coincidencia aproximada, en analizar los textos y comparándolos con otra base en donde los conceptos están correctos, me va a indicar qué umbral de similitud tienen estos y me va a traer el valor que corresponde. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle por aquí GPT Match, aquí está, y me pide tres argumentos, son cuatro, pero primero vamos a ver tres. Y miren, primero me dice, ¿cuáles son los conceptos que estás buscando? Pues todos estos, aquí como es una matriz dinámica, selecciono todo y le digo, todos estos quiero buscarlos ¿en dónde? En estos, es decir, compara los que tengo en la segunda tabla con esta tabla de la izquierda para encontrar la coincidencia. Si yo aquí, en la coincidencia, hasta ahí cierro la función, va a tomar de manera predeterminada un 80% como umbral de similitud, es decir, todas aquellas palabras que se parezcan en un 80% me las va a encontrar, las que se parezcan abajo de ese índice no me va a dar una respuesta correcta. Mira, le vamos a dar enter por acá y si todo salió bien y el cálculo es correcto, vamos a ver que nos da lo siguiente, mira, por ejemplo, Argentina con J se parece en un 80% o más a Argentina el valor correcto. Entonces ya no hubo la necesidad de que yo me enrolara a filtrar y a copiar y a barrer y a aplanar todos esos datos como lo estábamos haciendo. Brasil, pues obviamente los valores que se parecen en un 100%, pues obviamente los va a traer sin mayor problema. Mira, pero por ejemplo aquí, algún inteligente se le ocurrió poner Venezuela con S y puso, pues ya me trae el valor Venezuela. ¿Pero por qué? Porque está dentro de ese umbral de similitud del 80%. Si este no estuviera así, pues no me lo encontraría. Sí, Víctor, está bien, está padre, pero oye, ¿y cómo voy a arreglar estos conceptos que no encontré? Todo esto que no encontré de alguna forma, pues lo tenemos que arreglar, lo tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué tenemos acá? En un tercer argumento, en esta función, viene algo que dice confidence, que confidence se refiere en un porcentaje decimal del 0 al 1 en cuánto quiero yo que se parezca la coincidencia aproximada. Les decía que de manera predeterminada es 0,80, el 80%, pues yo le voy a bajar a lo mejor al 0,69, por ejemplo. Pero ahora se lo voy a indicar, ya no lo voy a asumir, sino que ahora se lo voy a indicar mediante este número, le voy a dar enter y listo. Me dice, Víctor, con el 69% sí tuvo la capacidad de encontrar el 100% de los conceptos y en cuáles se parece para poder determinar esto. Le voy a dar deshacer, déjenme explicarles algo. Ahí está.
Y ahorita veíamos, por ejemplo, que Argentina con J me dice que es Argentina ya el correcto. Sin embargo, va a haber alguien que me va a decir, oye, Víctor, ¿y por qué aquí Argentina, aunque también la diferencia es una palabra, por qué aquí no me lo encontró? El 80% no es un algoritmo que sea nada más de que tenga el 80% de parecido en cuanto al número de letras y listo. Esto conlleva, primero, un algoritmo complejo que tiene que ver con la cantidad de conceptos que hay que comparar para encontrar el valor, con la cantidad de valores que hay dentro, con la similitud que tienen, por ejemplo, todos estos valores, con la cantidad de letras, y ahí se combinan un montón de cosas, ¿vale? Van a ver que ahorita cuando yo les muestre las estadísticas, van a ver cosas quizás un poco, por allá llamarlo raras, porque de hecho te identifica conceptos que se parecen más del 100%, 100.01, 100. Eso tiene que ver con este cálculo, que es un algoritmo que no recuerdo el nombre, Janina, no sé si tú lo tengas ahí, que es una metodología para lograr esto. Si no, yo se los dejo aquí en la descripción. Pero tiene que ver con ello, ¿vale? No es nada más comparar el número de letras y se acabó. Entonces, voy a regresar nuevamente aquí, le digo confidence. Mire, vamos a poner 0.75. Vamos a ver si mejora y si realmente me da el 100% de los valores. Ahí está, 75. Sí, me da ya todos. En realidad encuentra todos con un 75%. Al 80 vean que pues hace un momento no me daba todos y listo. Ahora, voy a la función y al final viene un argumento que se llama states o estadísticas, en donde simplemente le digo, quiero que se vean o no quiero que se vean. Si quiero que se vean, pues le doy el valor lógico verdadero. Cerramos la función y maravilla. Me da los argumentos, digo, los porcentajes de en qué porcentaje se parece una palabra errónea con la correcta, para poder determinar en qué porcentaje yo puedo poner ese umbral de manera correcta. Vean que la gran mayoría está por encima del 81%, 91, 89. Miren, este 79, por ejemplo, por eso no me lo mostraba hace un momento, porque está por debajo de ese 80. Entonces, aquí ya me muestra todas las estadísticas de qué porcentaje se parece la palabra. Ojo, aquí veo Uruguay y Uru, y me vas a decir, Víctor, ¿cómo se va a parecer Uruguay a un 85% si son 3 letras contra 7 letras? Ojo, aquí hay, ya les decía, una metodología, un algoritmo que se utiliza que no nada más es el número de letras. Tiene que ver muchos aspectos para poderlo determinar, y lo que hace la inteligencia artificial es analizarlo por nosotros y darnos un resultado. Y de paso, si te sirve, pues mostrarnos los porcentajes, el umbral de similitud de cada concepto. Así que esto mismo lo podemos hacer también en Power Query mediante un proceso que me parece fabuloso, pero bueno, eso nos los va a Está genial, mostrar está genial. Janina. ¿Cómo es, no? En cómo la inteligencia artificial de repente se va empezando a combinar con las herramientas que uno conoce de todos los días, como es Excel, y cómo nos viene a solucionar varias situaciones que son situaciones de la vida real. O sea, es habitual que pase esto en nuestros entornos de trabajo, de que tipean mal un título, un nombre, un país o lo que sea, cuando ahí quizás no está tan controlado el tema de la toma de datos, cada uno lo escribe como le parezca. Y siempre está el Totalmente. dedazo de que es distinto. Buenísimo. Bueno, entonces lo que vimos fue coincidencias aproximadas o coincidencias difusas, utilizando primero en lo que es en valores, o sea, con números, buscar B, que vimos que no tiene tantas alternativas, o sea, como que son los argumentos bien estáticos, pero se llega a una respuesta. Lo vimos con buscar X, que vimos que es como la evolución de buscar B, que pues, teníamos como opciones para ir el inmediato anterior, el inmediato posterior y cosas así. Bueno, mostraste con funciones de IA dentro de Excel, con funciones GPT, que está espectacular, que hasta te da cuánto es el porcentaje que se parece la palabra. Y siguiendo con todo esto, lo que vamos a ver es una cuarta forma de cómo lidiar con esto de cuando tenemos coincidencias que no son exactas. Y para eso preparamos esto re lindo. Yo te voy a poner compartir. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver justamente es lo que es fuzzy matching, o sea que es coincidencias difusas
o coincidencias aproximadas. Vamos a ver un poquito de cuál es el algoritmo que está por detrás, principalmente de lo que vamos a hacer en Power Query, que es estas coincidencias como las que hiciste vos recién, Víctor, con en texto, cuando trabajamos, por Así ejemplo, con es. GPT Match, que trabajamos con texto. Bueno, esto, un poquito lo que yo llamé que es una coincidencia inteligente, porque no es solamente en combinar dos columnas o dos tablas que tengan datos exactos, sino que va a ir un poquito más allá, que en vez de buscar textos idénticos, va a empezar a buscar cosas parecidas. Y bueno, un poquito de esto, de que cuando trabajamos en la vida real, a todos nos pasa que nos vamos a encontrar con este tipo de errores comunes como el que vos mostraste, que lo que va a hacer va a dificultar la combinación entre tablas y bueno, nos va a pasar tanto con números como con texto libre, cuando trabajamos con alguna condición en donde la gente pueda escribir libremente. Y para eso vamos a utilizar Power Query, que justamente es una herramienta que nos vamos a poder empezar a analizar cuando tenemos este tipo de similitudes. Dentro de todo esto, justamente lo que vos contabas, Víctor, trabaja con el algoritmo de Hackard, que es el algoritmo que está por detrás de Power Query para este tipo de coincidencias en cuanto a texto, ¿sí? Y lo que va a hacer es comparar cadenas de textos. Entonces va a medir qué tan parecidos son estos valores. Qué Entonces, maravilla que ahí lo pusiste porque pensé que lo iba a tener que aclarar en la descripción. no, no, está genial porque justamente es el algoritmo que está por detrás de todo lo que es la inteligencia que tiene Power Query para hacer este tipo de combinaciones. ¿Por qué nos va a convenir usar esto? Y bueno, porque a veces abrevian palabras, van a duplicar palabras, hay errores de tipeo que ponen letras de más, errores de ortografía, letras de menos. Y bueno, y también hay que considerar que no es realista pensar que si tenemos que combinar, a veces pasa que combinar bases de datos, también no siempre es todo tan perfecto y tan igual como un caso que nos puede tocar en algún ejercicio. Nos va a servir justamente para estandarizar este tipo de, cuando tenemos valores de texto, por ejemplo, cuando hay respuestas a encuestas o cuando hay bases de clientes que están cargadas por diferentes usuarios, ¿qué pasa? Que por lo que uno contaba, un mismo doctor dice DR Juan o doctor Juan o lo que sea, cuando nos conectamos a sistemas externos, en donde, bueno, nombran a productos o proveedores de forma distinta. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, cuando hay nombres de países, nombres de provincias o cosas así. Y vamos a ver también un ejemplo de una conciliación bancaria, que es un caso típico bueno, de cuando uno es profesional y quizás le toca hacer una combinación entre tablas y bueno, pasa que no siempre coincide exacto a como el cliente lo anotó o como aparece en el banco. Justamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer coincidencias difusas con los datos que tenemos del banco y los datos que tenemos del cliente. Y para ver cuándo hay coincidencias y cuándo no, otro caso que se puede servir es, por ejemplo, bueno, tenemos en una encuesta o lo que sea y nos responden, pareciera que todo lo mismo, pero en realidad está escrito como de diferentes maneras totalmente distintas. ¿Qué cosas nos va a permitir Power Query? Bueno, vamos a tener distintos parámetros que son configurables. Uno es el umbral de similitud, que es el mismo umbral de similitud que nos contabas vos con la función GPT-Match, que va a ir de 0 a 1. Estándar es, o sea, sin nosotros aclarar nada, el umbral de similitud que toma el sistema, la herramienta, va a ser Perfecto. de 0,8. Después tenemos la opción de que ignore o no mayúsculas. Tenemos la opción de que combine partes de texto cuando los textos están separados, por ejemplo. Bueno, mostrar puntuaciones, el límite de coincidencias y este punto va a ser fundamental para que no nos pase que quizás el modelo se vaya agrandando por las diferentes opciones de coincidencias que hay, que esto en la vida real, pero pasa muchísimo. Y también tenemos la opción de poner una tabla de transformación que va a ser como una tabla de ejemplo para que tome, para ir haciendo este match. Así se ve un poco en la pantalla, que ahora la vamos a ver puntualmente dentro de Power Query, pero así se ve como uno puede combinar no solamente una columna, sino varias y puede aclarar que quiere que la herramienta utilice las coincidencias aproximadas. Te le podemos asignar un umbral de similitud y acá podemos ir tildando si queremos mayúsculas y todo eso y el número máximo de coincidencias, que eso es como súper, súper importante. Porque ¿qué pasa? Si nosotros lo dejamos libre el número de máximo de coincidencia, cuando encuentre una palabra que tenga dos opciones de coincidencia, me va a duplicar el renglón, me va a poner las dos opciones de coincidencia. Entonces, si nosotros no estamos atentos, eso va a empezar a agrandar el modelo. Y en algunos casos puede servir, en otros casos eso puede ser un error grave. Y bueno, Fuzzy Matching justamente nos sirve para coincidencias de texto, porque justamente utiliza este algoritmo que acabamos de nombrar, el de Hackard,
Y bueno, y tenemos que tener en cuenta esto, de que nos va a servir para casos de texto libre, nos va a ser recomendable utilizar primero una coincidencia exacta y después una coincidencia aproximada para poder ir viendo los distintos casos. Y bueno, y nada, y si tenemos la opción de poner una tabla de equivalencias como vos tenías en el GPT Match, que tenemos una tabla en donde los países están bien escritos, es genial eso, ¿sí? Y tener en cuenta, bueno, esto de la coincidencia aproximada no es algo exacto, sino que trabajamos con umbrales de similitud y si le ponemos un umbral de similitud muy bajito, es un problema porque puede ser que nos traiga cosas que no tengan nada que ver. Entonces tenemos que ir como pensando un poquitito bueno, por cómo va en la herramienta dándonos ese tipo de coincidencias. Bien, después de ver eso, vamos a ver el caso puntual. Nosotros tenemos acá, esto es un caso también de la vida real, obviamente que esto está todo modificado, estas personas no existen y estos documentos no existen, pero tenemos el caso en donde un cliente tenía la información de un extracto bancario, o sea, la información de cómo salen los datos del banco directamente, tenemos una columna de fecha, un detalle, y en este detalle vamos a ver que el banco nos dice esto, transferencia recibida, todo ese tipo de cosas. Tenemos como después de la última barra, datos que son del número de identificación fiscal de las personas y tenemos una columna de importes. En este caso tenemos 1.280.000 pesos y tenemos todas las transferencias, bueno, del mes de enero, 2 días distintos. Y después tenemos un informe de la empresa, en donde la empresa obviamente fue registrando los pagos que los clientes le iban informando, entonces iba llevando como su propia contabilidad. Entonces llegó el momento de conciliar si exactamente, no sé, Cabral Noemí depositó esto que dijo esa fecha con este número de DNI a ver si está en el extracto bancario y si se ve reflejado. Bueno, esto es una tarea que suele pasar habitualmente en el área bueno, de cobranzas, en el área de lo que es finanzas y administración de las empresas. Entonces lo que se tiene que hacer es unir estas dos tablas. Pero ¿qué pasa? Si uno quisiera unirla como lo hace habitualmente, fíjense que acá tenemos, no sé, el nombre, la identificación fiscal. Esta identificación fiscal le faltan 2 dígitos adelante y un dígito atrás. Y acá tenemos lo mismo, pero tenemos todo junto, en donde está, o sea, además del nombre tenemos palabras extras y acá tenemos la identificación fiscal, pero completa, con todos los dígitos. Entonces tenemos que comparar estas dos tablas. Bueno, para eso vamos a utilizar Power Query, con esto de coincidencias difusas que acabamos de ver. Em, Recordamos que Power Query lo podemos utilizar tanto en Excel como en Power BI, ¿sí? En el episodio anterior justamente veíamos esto, que lo podemos utilizar de la misma manera. Entonces, si lo queremos utilizar en Excel, lo que vamos a ir a la pestaña Datos y vamos a trabajar con incorporar datos de una tabla rango y vamos a incorporar esta tabla y también esta tabla. En Power BI lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto. Vamos a ir, abrimos un Power BI y vamos a obtener datos desde un libro de Excel. Vamos a buscar el libro de Excel, pero bueno, sabiendo que todo lo que vamos a hacer acá en Power BI también lo podemos hacer en Excel. Entonces yo voy a buscar acá donde tenemos el archivo este y tenemos acá los datos del banco. Y lo mismo, las dos tablas las vamos a incorporar dentro de Power Query, pero dentro de Power BI. Acá lo que veíamos en el episodio anterior era justamente esto. Acá cuando nosotros conectamos al Excel vamos a ver que tenemos datos del banco y datos de la empresa. Tenemos este logo de acá, que es el que nos aparece con una barra azul en la parte de arriba, que es conectarse directamente a la tabla. Si no, nos aparece con este icono y nos estaríamos conectando a la hoja. Fíjense que si nos conectamos a la hoja, tenemos datos por encima, tenemos un montón de columnas en null, pero si nos conectamos a la tabla, tenemos datos mucho más limpios directamente lo que conforma la tabla. Así que nos conviene siempre conectarnos a la tabla. Yo voy a poner transformar datos para que me abra el editor de Power Query. Y acá es donde vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es conectarnos tanto a la tabla del banco como a la tabla de la empresa y vamos a limpiar un poquito los datos para poder hacer una coincidencia difusa, para poder mezclar esas dos tablas y ver, o sea, automatizar un poco lo que es la conciliación de las tablas. Vamos a poner acá. Entonces, tenemos los datos de la empresa, tenemos el nombre y tenemos acá el DNI, que vendría a ser como el número de identificación fiscal, pero que le faltan algunos dígitos. Tenemos el monto de pago y la fecha de pago. Una de las cosas que hablamos al principio es que para que este algoritmo que está por detrás de Power Query para las coincidencias difusas funcionen, tenemos que trabajar con cadenas de texto. Entonces, al nombre y a la fecha de pago y al DNI, que es el número de identificación fiscal,
lo vamos a convertir en texto, ¿sí? Lo vamos a convertir en texto provisoriamente para poder hacer la coincidencia difusa, ¿sí? Entonces, tipo de datos los vamos a convertir en texto. Entonces, ya sabemos que son las tres columnas que tenemos que conciliar. Está genial esto porque no solamente, o sea, podemos hacer como una combinación considerando más de una columna. Entonces yo le voy a decir, bueno, analízame esta cadena de texto, esta cadena de texto y esta cadena de texto. Y analizármela con lo mismo del banco. Pero ¿qué pasa? En el banco tenemos fecha, está ok, pero después recordemos que acá en detalle tenemos todo junto. Lo que vamos a tener que hacer es como un poquito de, nada, de limpieza de esto. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer acá, vamos a ver, donde dice transferencia recibida, yo si hago clic derecho y ponemos reemplazar valores, lo que podemos hacer es decirle, mira, cada vez que me aparezca esto, reemplázamelo por nada. Y fíjense que lo que va haciéndose es generando pasos aplicados de valores reemplazados que nos van a servir como para la cadena de texto que sea un poco más corta y que no haya tanto ruido para hacer la conciliación. Vamos a ver, transferencia recibida de, también esto vamos a reemplazámelo con nada. Y fíjense que de acá, de a poquito, va a, a servirnos para, vamos a ver acá, para poder tener los datos un poco más limpios. A ver si tenemos alguno más, creo que no tenemos más. Mercado Pago por acá va a ser otra de las cosas que vamos a sacar, que coincide en muchas de las filas. Entonces lo que hacemos es una mini limpieza de datos como para tener todo un poquito más ordenado. Y ahora sí que tenemos un poco más, más limpio esto, vamos a ir a la pestaña de transformar y le vamos a decir, bueno, dividime esta columna por delimitador y le vamos a decir que el delimitador es esta barra, pero yo quiero que me la divida en la última vez que aparezca el delimitador, ¿sí? Tenemos las opciones de el delimitador situado más a la izquierda, que me dividiría la columna por acá. En cada aparición del delimitador, entonces me dividiría una parte, otra parte en blanco y otra parte, le vamos a decir en el delimitador situado más a la derecha. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, quedarnos justamente solamente con el número de identificación fiscal. Vamos a aceptar. Y acá tenemos bastante muy más limpio. Fíjense que acá tenemos un caso en donde no tenemos nombre, nos aparece como bueno, un número de DBIN, que es como una clave. En este caso ya sabemos que vamos a tener que conciliarla en una segunda instancia porque no podemos hacerlo automatizado. La idea de todo esto es automatizar el proceso, ¿sí? Para que nos sirva no solamente para esta conciliación, sino que cada vez que descarguemos del banco la tabla, como nos aparece así en crudo, con estas tres columnas, podamos después, bueno, siempre trabajar con la misma automatización y no tener que hacer todo este proceso en Power Query cada vez que tenemos que realizar esta conciliación, sino que lo automatizamos a través de los pasos aplicados y después directamente es actualizar el documento con las nuevas bajadas que tengamos del banco y con los nuevos datos que nos vaya pasando la empresa. Así que una vez que tenemos así, es lo más automatizado que puedo tener. Vamos a hacer el mismo proceso. A estas tres columnas le vamos a detectar tipo de datos y lo vamos a convertir en texto. Por ejemplo, yo sé que fecha no es un texto y el detalle que en este caso es el número de identificación fiscal tampoco es un texto, pero para poder aplicar este algoritmo que está por detrás de Power Query para hacer las coincidencias difusas, sí o sí compara cadenas de texto. Entonces yo tengo que asignarle el tipo provisorio, tengo que asignarle el tipo de dato texto. Entonces, podemos hacer una conciliación cruzada en donde nos paramos en el banco, nos paramos en la empresa. En este caso vamos a pararnos en el banco y sobre esto vamos a hacer bueno, justamente la coincidencia. O sea, vamos a combinar las tablas. Vamos a venir acá, a ver si puedo ver. Ahí está. Vamos a ir a la pestaña Inicio y vamos a ponerle Combinar consultas. ¿Sí? Vamos a combinar consultas y acá nos va a aparecer lo mismo que yo les mostraba hace un ratito de cómo se ve en la interfaz de Power Query para hacer este tipo de coincidencias. Es lo mismo que veíamos recién, buscar B, buscar X, lo vimos en funciones GPT, y acá la interfaz es quizás un poquito más compleja, pero lo que tiene de bueno todo esto es que lo que estamos haciendo es automatizarlo a través del proceso de Power Query. Una vez que lo terminemos la automatización, lo cargamos, lo podemos cargar tanto en Excel como en Power BI. Y bueno, y lo interesante de esto es que después podemos ir actualizando las bases, tanto del banco como de la empresa, y todo este proceso vuelve a correr de vuelta.
Entonces nos paramos en la tabla del banco y vamos a tener fecha, detalle, que va a ser el nombre, y el detalle 2 que es el número de identificación fiscal. Quiero que lo combine con los datos de la empresa y es lo mismo. Y acá tenemos que tener en cuenta que vamos a combinar, o sea, para hacer la combinación vamos a traer más de una columna, entonces tenemos que indicarle el orden que queremos. Entonces yo voy a hacer clic acá en detalle, mantengo apretado control y le digo, bueno, el nombre, el número de identificación fiscal y la fecha. Fíjense que se agregó acá un numerito, 1, 2, 3, y quiero que me lo combine con la empresa lo mismo, el nombre, el número de identificación fiscal, que en este caso está un poco más corto, pero sirve igual, y la fecha de pago. Entonces lo que va a empezar a hacer es machear todos estos datos para poder ver qué coincidencias hay. Fíjense que si yo lo dejo así, ya ver, o sea, hay por detrás como un análisis y me dice, mira, de la selección que me pusiste, no, coincide cero de las 39 filas. O sea, me está diciendo, mira, no te voy a traer nada porque no hay nada que sea exactamente igual. Y un poquito nosotros ya lo sabemos, porque fíjense que acá está escrito el nombre de una manera, acá está escrito el nombre de otra manera. Fíjense que a veces pasa que está el nombre primero, el apellido después, o en el banco quizás identificó el nombre completo de la persona y la empresa puso el primer nombre y primer apellido. Bueno, hay un montón de casuísticos, justamente porque la empresa lo que hace es tipear a mano. Entonces yo ya sé que si lo hago así, pongo a aceptar, esto va a ser una coincidencia exacta y ya sé que no va a traer nada porque ya me lo está diciendo de antemano que no hay cero coincidencia. Entonces para eso vamos a habilitar esto que es la casilla que dice usar las coincidencias aproximadas, ¿sí? Entonces yo empiezo a utilizar las coincidencias aproximadas y ya tenemos algo como un poquito mejor, porque nos Ya dice la tenemos selección algunas. coincide exacto en 20 de 39. Vamos a habilitar esta de las opciones de coincidencia aproximada y vamos a ver un poquito lo que vimos antes. Entonces, tenemos primero que el umbral de similitud, que era esto que nos contabas vos, Víctor, que es en qué tan exacto tiene que ser la coincidencia. Por default es lo mismo que las funciones GPT. Por default es de 0,8, ¿sí? Entonces, si esto está en blanco y yo sé que estas 20 filas van a ser con una coincidencia del 0,8. Si ponemos 0, es como que no somos nada exigentes, y si ponemos 1, vamos a pretender una coincidencia exacta. Ahora lo vamos a dejar por ahora por 0,8 y vamos a ver qué nos trae. Después, fíjense que automáticamente nos pasa, o sea, nos habilita a que ignore mayúsculas y minúsculas. Este es el caso, porque tengo los nombres escritos en mayúscula y minúscula. Hace coincidir mediante la combinación de partes de texto, o sea, si no está completo todas las palabras, o sea, todos los nombres, que me lo haga coincidir igual, eso es genial. Y esto es lo que yo le contaba antes, que es bueno, un parámetro opcional que justamente es el número máximo de coincidencias. Y con esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque fíjense que nosotros en este caso nos estamos parando sobre la tabla del banco. Tenemos todas las transacciones que el banco nos informa que recibió y vamos a combinarla con lo que dice la empresa. Si el algoritmo encuentra dos nombres parecidos, por ejemplo, si tenemos Pablo Andrés Pérez y después encuentra en otra tabla un Pablo Pérez y encuentra, no sé, un Andrés Pérez, lo que va a hacer el sistema es duplicar la fila del banco y me va a traer las dos coincidencias. O sea, me va a decir, mira, de Pablo Andrés Pérez hay dos opciones, puede ser Pablo Pérez o Andrés Pérez, y me va a hacer dos filas. Eso en este caso puntual no sería, o sea, no sería correcto, porque lo que estaríamos haciendo es agrandar, o sea, diciendo como que hubo dos transacciones, como que el banco nos dice dos transacciones. Eso puede servir para otro escenario distinto, pero para este escenario yo sí o sí le tengo que decir, mira, el número de máximo de coincidencias tiene que ser uno, o sea, tráeme el que coincide más, no me traigas, si hay dos coincidencias que son parecidas, no me traigas dos filas, tráeme la que coincida más. Y después tenemos una opción de una tabla de transformación, que era un poquito el ejemplo que vos mostraste, Víctor, que cuando tenemos, por ejemplo, no sé, si tenemos países y tenemos países escritos de distintas maneras y yo ya sé cómo se escribe correctamente el país, lo que le puedo dar es elegir de una tabla que tenga subida al modelo en donde justamente tenga los países escritos correctamente para decirle directamente, bueno, mira, tráeme lo correcto que es lo que está escrito en esta tabla. En este caso yo no tengo una tabla donde el nombre está escrito correctamente. Lo que yo quiero es conciliar dos tablas en donde los nombres están escritos parecidos, pero no iguales. Pero no me interesa traer el nombre correcto. Pero sí está bueno para cuando tenemos una base y ya sabemos cuál es el dato correcto que me lo traiga. Entonces ya con eso yo voy a poner a aceptar y vamos a ver qué nos trae.
Fíjense que yo cuando hago la conciliación lo que me va a traer es una en columna en donde adentro de la columna hay tablas y para eso yo encuentro este botón que está acá para poder expandirlo. Y le voy a decir, bueno, sí, tráeme de la o sea, de la tabla donde estamos haciendo la combinación, que en este caso es la tabla empresa, tráeme todas las columnas. Aceptar. Y vamos a ver que me trajo, hizo la coincidencia. Vamos a ver el primer caso, por ejemplo, acá en la fila 3 yo tenía que el banco me dice que es Sergio Esteban García y el número de identificación fiscal es 203718. Bueno, el banco, perdón, la empresa dice García Sergio Esteban, perfecto. Número de identificación fiscal 3718. Bueno, es parecido, no es exactamente igual, pero es el mismo día, yo ya puedo empezar a conciliar esto. Y hay muchos que están en null. Bueno, estos que están en null, evidentemente no pudo hacer la coincidencia si tenemos un umbral de similitud de 0,8. Entonces lo que voy a hacer es ir a un paso anterior y vamos a cambiar un poquito esas opciones y vamos a decir que vamos a ser un poquito menos exigentes. Vamos a probar con, por ejemplo, 0,5. Fíjense que antes tenía una selección que coincidía 20 de 39, ahora ya tenemos que coincide 30 de 39. Si vamos poniendo menos exigente, ya fíjense que coincide mucho más. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos menos exigente y puede que un nombre parecido, por ejemplo, no sé, en María Josefina Pérez, puede ser que si hay un en Mario José Pérez, me lo traiga y bueno, en este caso no tiene nada que ver. Vamos a dejar con 0,5. Esto es un poquito prueba y error. Con cada base de datos que nosotros tengamos, tenemos que ir viendo cuán exigentes tenemos que ponernos para que nos traiga la mayor cantidad de coincidencias sin que nos traiga alguna combinación que no tiene nada que ver. Fíjense que si yo cambio esto y voy al último paso, ya los null ya son muy poquitos, o sea, son bastante menos. Una de las cosas para automatizar esta conciliación bancaria que podemos hacer es, bueno, ahora que ya tenemos esto, podemos agarrar el importe. Fíjense que los nombres de las columnas ya me dejó el nombre de la tabla como prefijo del nombre de la columna. Entonces yo ya sé que estas primeras 4 columnas son del banco y las que dicen empresa punto son los datos que tiene la empresa. Entonces ahora sí podemos en importe ponerle que es un número decimal, que son los datos del banco, y después tenemos el monto de pago, que van a ser los datos que tiene la empresa. Le vamos a poner también el número. Y lo que podemos hacer es seleccionar las 2 columnas y hacer la diferencia de estos dos. Vamos a poner agregarlo columna y donde tenemos acá operaciones podemos hacer la resta. Entonces ya tenemos prácticamente hecho todo, porque fíjense que donde la resta me da 0, o sea, fíjense que nosotros no combinamos el monto, combinamos la fecha, el nombre y el número de identificación fiscal. Pero una vez que tenemos la combinación hecha, lo que podemos hacer es ver si hay diferencia entre los montos que dice el banco y los que dice la empresa para ver si la conciliación está un poquito mejor, o sea, si está bien hecha. Fíjense que acá, por ejemplo, todos los que dicen 0, el banco dice exactamente lo mismo que la empresa, tenemos conciliación. En los casos de null, y bueno, vamos a tener que analizarlo puntualmente porque quizás el banco dice recibí esta conciliación, bueno, acá ya es muy difícil identificarlo, pero bueno, tenemos el número de quit, así que podemos hacerlo. ¿Vamos a tener que hacer una parte a mano? Sí, pero ya es muchísimo menor, porque fíjense que todos estos, vamos a filtrar provisoriamente que me saque los que coinciden exactamente, que son los ceros, y acá tenemos las diferencias, ¿sí? Yo voy a eliminar esta fila para poder hacerlo. Ah, no, ya estamos, acá estamos en Power BI. Vamos a ir directamente a esto. Voy a sacar los ceros, que son las coincidencias exactas, y acá tenemos los que no me pudo conciliar y los que tenemos acá una pequeña diferencia y la dejé para que podamos ver el caso. Fíjense que el mismo día, el banco me dice que la señora Sandra Rebeca Colapinto hizo una transferencia, primero por 4.000, no, por 40.000 y después por 15.500. Pero ¿qué pasa? La empresa me está diciendo que el mismo día directamente hizo un solo pago de 50.000. O sea, esto es exactamente lo mismo, nada más que bueno, que el banco recibió como 2 transacciones. O sea, acá tengo una diferencia, sí, pero tenemos que ir viendo por qué se da esa diferencia. Lo que pasa es que no es lo mismo analizar quizás 40 filas, bueno, esto es un ejemplo, que analizar 200 filas, que analizar solamente las que no coinciden. Yo voy a eliminar este paso. Cuando voy a ir a inicio y pongo cerrar y aplicar en, como estoy dentro de Power BI, me lo va a aplicar en Power BI. Si estamos adentro de Power Query en Excel, me lo va a aplicar en Excel. A mucha gente todavía le gusta trabajar con Excel y está bueno para este tipo de cosas.
Ahora vamos a ver de qué manera, si lo hicimos con Power BI, también lo podemos llevar a Excel. Un poco lo que hablábamos la vez pasada, Víctor, de qué pasa Así cuando yo es. tengo todo automatizado en Power BI y me dicen, bueno, pero ahora yo lo quiero en Excel. Bueno, esto es súper fácil. Yo tengo acá el banco, esta es la conciliación que hicieron. Fíjense que las primeras cuatro columnas es los datos del banco y después tenemos los datos de la empresa. Esto es súper sencillo. Primero, clic derecho, copiar la tabla. Agarramos, vamos en Excel. Control V corta, pegamos la tabla y ya está. ¡Qué No tenemos ningún maravilla! problema. Y sí, ahora ponemos con Control T, le damos formato de tabla, lo tenemos así, le vamos a dar un colorcito un poquito quizás más lindo. Y fíjense que acá donde tenemos la resta, lo mismo. Lo que me da cero, o sea que yo ya sé que todas estas ya está conciliada. ¿Y por qué? Porque es el mismo. O sea, fíjense que no es exactamente igual. García Fabián Javier es García Fabián Javier, o sea, la conciliación es el mismo día, el número de identificación fiscal es bastante parecido y los montos son exactamente igual. Entonces acá ya está conciliado, no tengo que hacer absolutamente nada. Quizás tengo que poner el ojo en todo lo demás, en las vacías, que son las que no me pudo coincidir, y las que tienen un importe distinto. O sea, que el banco me dice, hubo tanta plata, pero la empresa me dice, no sé, que me deposite otra cosa. Estos son los casos donde tenemos que poner el ojo, pero fíjense que es muchísimo menos. Ya es lo En lo que menos. nosotros, exacto, lo que nosotros podemos hacer es, nosotros hicimos en este caso con Power Query, vamos a decir acá, la conciliación parándonos en el banco y trajimos los datos de la empresa. Bueno, lo ideal es poder hacer una conciliación cruzada. Bueno, después poder pararnos en la empresa y el mismo proceso que hicimos, traer los datos del banco. Y también los que nos da en diferencia cero ya está conciliado, los que nos da diferencia vamos a poder comparar las dos tablas. ¿Qué tiene de genial esto? Y bueno, esto ya está automatizado, o sea, yo después siempre que trabajemos, por ejemplo, no sé, con los mismos, el mismo banco, donde puedo extraer la información de la misma manera, y siempre me va a venir esta cantidad de columnas, me van a venir con estos datos en donde me dice transferencia recibida, o sea que toda esta limpieza ya la podemos hacer una sola vez y después actualizamos el importe del banco. Y la empresa lo mismo, o sea, siempre se manejan con las mismas planillas, entonces podemos tener, sabemos que tenemos estas cuatro columnas, y automatizamos el proceso y después quizás solamente filtramos las diferencias. Lo que hicimos acá, acá teníamos todos los datos juntos, pero lo que podemos hacer es, mira, los ceros no me los traigas, directamente tráeme las diferencias, lo cargamos en Power BI o lo cargamos en Excel y lo que tenemos que analizar es solamente la diferencia que tenemos, a ver en qué caso coincide o no reclamarle quizás a la empresa o reclamarle al banco qué pasa con esa transferencia. Ahora tenemos el dato de un día, pero seguramente cuando tengamos datos de todo un mes o el mes siguiente podemos ir viendo las diferencias que, bueno, que son salvables porque quizás el banco imputó un poco después o al día siguiente la transferencia y ese tipo de cosas. Pero es una forma genial de automatizar un proceso que muchas veces es manual y bueno, y utilizando un poquito de lo que veíamos recién, de lo que es qué hacer en los casos en donde tenemos coincidencias y estas coincidencias no siempre son exactas, sino que tenemos que ir viendo bueno, que un buscar B común, un buscar X o una combinación de tablas común como estamos acostumbrados no son suficientes. Y estas conciliaciones bancarias, en un tiempo normal con herramientas básicas, ¿cuánto tiempo te llegabas a tardar, Janina? Para que se vea la cantidad de productividad que estás haciendo. No, mira, las conciliaciones, hay empresas que las quieren hacer diarias porque tienen muchísimo movimiento y otras que, bueno, es una vez al mes ya con las cuentas conciliadas. No, esto lleva un montón de tiempo. Fíjate que un caso sencillo de una empresa que tiene pocas transacciones, de un día ya son como 50 filas, esto lleva muchísimo tiempo porque uno lo que puede hacer es a mano limpiar un poquito y empezar a ordenar alfabéticamente. Pero ¿qué pasa si el banco te dice primero el apellido y la empresa anotó primero el nombre? O sea, son situaciones de la vida real que llevan muchísimo tiempo. Una conciliación puede llevar 2 o 3 días de una persona y automatizándola así, no es lo mismo analizar 200 filas que analizar 10. Es algo totalmente Así es. distinto. O sea, es por acá el camino. Qué maravilla, qué maravilla. Y la verdad es que es un ahorro brutal, brutal de tiempo. En el caso de los valores que hicimos con las funciones buscar B y buscar X, la verdad es que antes de yo conocerlo me tocó enfrentarme a varias situaciones de esas y hacerlo manual con 1000 registros, apenas 1000, me llevó un ratote. Y las conciliaciones bancarias, yo que me dediqué, aunque soy contador, pero tiene mucho que no me dedico a eso. El poco tiempo que me dediqué a hacer conciliaciones bancarias
me llevaba mucho, mucho tiempo y si en su momento yo hubiera conocido esto, uf, hubiera sido una belleza acabarlo realmente rápido. Pero bueno, pues nada, ahí está lo que les queríamos mostrar el día de hoy en esta sección llamada Metadatos, capítulo 2. Gracias, Janina, nuevamente por estar acá. Espero que pues les haya gustado. No sé si quieras comentar algo más, Janina, o vamos cerrando. No, está genial esto, aprovechemos las nuevas herramientas, aprovechemos inteligencia artificial adentro de las herramientas que conocemos y aprovechemos o sea, las herramientas que hay dentro de lo que manejamos todos los días, que es Excel. Hay mucha gente que trabaja mucho con Excel y apenas conoce o no conoce Power Query, así que la invitación es a sumarse, que hay millones de cosas que no solamente te facilitan la vida, sino que se pueden automatizar. Y yo creo que ahí está la clave, en decir, bueno, hacemos un buen proceso de transformación de datos y lo hacemos una sola vez y después ya descargo, por ejemplo, no sé, en el caso de la conciliación bancaria, descargo el archivo del banco y directamente lo meto adentro y sale directamente para analizar solamente lo que no coincide, o sea, lo que coincide y es parecido, ya está. Y también, bueno, trabajando con distintas bases de datos, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una misma empresa que tengan dos bases de datos distintas, una es, por ejemplo, toma de pedidos y otra es en facturación, y que en una misma empresa, en dos bases de datos distintas, quizás un mismo producto se llama parecido pero distinto, un mismo cliente se llama parecido pero distinto, entonces ahí cuando uno tiene que empezar a hacer conciliación de todo eso o mostrar, no sé, quizás cuántas muestras en gratis se entregaron versus cuánto se vendió, o efectividad de cliente, eso tenemos que empezar a combinar distintas bases y esto pasa, pero mucho más habitual de lo que nos parece, de que, bueno, lo mismo, no se llaman de lo mismo, se llaman parecido, un país, una provincia, una localidad, un cliente, así que es algo que nos topamos todos los días. Y cuanto más podamos automatizar y sacar un poco el criterio humano, porque a veces pasa que uno si hace todo manual, cuanto más manual sea, más sesgo de error humano hay, podemos estar distraídos, un dedazo, lo que sea, y con esto ya directamente nos enfocamos en las diferencias y no nos enfocamos en todo. Que dentro de lo que es auditoría es un poco resolver esto de tanto tiempo utilizar para hacer tareas repetitivas. O sea, yo creo que Power Query vino para esto, para sacarnos de lo que es tareas repetitivas. Sin duda, la aplicación es infinita. Casos infinitos, ya Janina les hizo el favor de mencionar 4 o 5 de ellos, pero hay muchísimos, muchísimos para los que podemos aplicar. Así que, bueno, pues nada, Janina, muchas gracias por este capítulo 2. Ya saben, esta sección la vamos a tener aproximadamente cada 14 días. Esperamos no fallar ninguno. Siempre tenemos un montón de cosas que hacer trabajo, pero siempre también sacamos un montón de tiempo para poder compartir con ustedes. Espero que lo valoren por acá con un comentario, un emoji, lo que ustedes quieran. Y ya saben, suscríbanse a este canal. Yanina, muchas gracias por estar acá. Y nada, nos vemos en el próximo video dentro de 15 días. Y gracias por todo. Hasta la próxima. Exacto, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Chau, chau.